El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Mil gracias por iniciar el 2013 en la mejor de las compañías del trabajo técnico y periodístico del equipo Encuentro, que espera iniciar este 2013 llevándoles toda la información, como ya ha sido tradicional, que en materia educativa, política y el movimiento sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Hoy queremos presentarles un programa balance de las actividades que realizaron las diferentes dependencias, secretarías de la Federación Colombiana de Educadores en el 2012, donde la capacitación a los educadores fue prioritaria. Encuentro. Y en el 2012, Encuentro, con el respaldo de la Federación Colombiana de Educadores y Canapro, realizó el primer concurso de fotografía. El tema, el derecho a la educación. Más de 700 imágenes representativas del pensamiento y los imaginarios que tiene la comunidad educativa sobre este tema se hicieron presentes en el concurso. Cada clic capturó un instante de vida, un momento que se diluye en el espacio-tiempo y no regresa, pero también una dura realidad que no cambia, que lleva años caracterizada por el abandono estatal y continúa paradójicamente como una foto, congelada en la miseria. Durante la cena que homenajeó a los maestros ganadores del primer concurso de fotografía, FECO de Canapro, cada uno de ellos contó algo de la historia que ronda estas pinturas de luz. Es una vereda bastante difícil de llegar, es una vereda que se llama El Hoyo. Pienso que la foto misma puede representar, puede decir, dice mucho, ¿cierto? Esa es una niña del grado primero, es una familia de 4 o 5 hermanitos, que prácticamente así como la ve, así van, ¿sí? Es donde la profesora tiene que ser la mamá, donde tiene que peinarla, donde tiene que brindar todo, porque son niños que llegan a la escuela sin un desayuno, sin nada. Entonces la profesora es la que tiene que hacer las veces de mamá y profesora a la vez. Que es una tierra rica en cultura, rica en paisaje, rica en gente humilde, sana. Y sí, ahí donde trabajo los estudiantes son de, digamos, casi de una extrema pobreza. Ellos a donde viven no hay agua, casi no hay energía eléctrica. De la misma manera hacen sus tareas con la luz que Dios nos ha enviado de allá del cielo. Y pues me siento orgulloso de haber ocupado este segundo puesto. La fotografía que tomé es sobre el río Querarí, en una comunidad que se llama Puerto Lleras. La tomé a 2 niños indígenas del grupo Cubeo. Con la foto la tomé pues mucho antes del concurso, o sea, la tomé dentro de mi trabajo. Con la foto quise dar a conocer al ministerio, bueno, a quien la mirara, la realidad nuestra del Paupés. El sitio de Puerto Lleras, los niños estudian en unos pedazos de pupitre y las banquitas de ellos son unos troncos de árboles. Entonces yo quería pues participar, pero mostrar nuestra realidad. El gerente de Canapro reafirmó el compromiso de su organización con estos espacios de expresión y denuncia. Nosotros pues somos, como usted sabe, una organización de los educadores, de los maestros, pues que tenemos como la posibilidad, y cómo no hacerlo, de apoyar concursos como este o procesos como este en los diversos espacios. Desafortunadamente hay unas realidades que no son ni tan hermosas, que no son ni tan significativas, pero que permanecen, digamos, como ocultas a la población, ¿cierto? A quienes nos compartieron esos destellos de existencia en este primer concurso, gracias por poner en primer plano el derecho a la educación, por tratar de cambiar el mundo y por comunicarle al país que la lucha de FECODE y el magisterio es más que justa. Con una asistencia récord participaron los docentes, directivos docentes de las filiales de la Federación Colombiana de Educadores en el plenario de directivos de las filiales en el mes de marzo, aquí en la capital de la República.
Los pasados 22 y 23 de marzo fueron los días en los que 300 docentes y directivos de las filiales de la Federación Colombiana de Educadores se dieron cita para ser parte de un evento histórico en participación. Y es que los temas del Plenario Nacional, el referendo por la educación, el Estatuto Único para la Profesión Docente y la 19ª Asamblea Federal ameritaban la atención y el compromiso del magisterio en pleno. Definir de una vez por todas el rumbo de nuestro proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente para abordar con los derroteros que de aquí salgan, con la comisión tripartita en la búsqueda de un acuerdo y, si fuera posible, llevarlo al Congreso de la República. Se socializó el informe del CID, del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, sobre el reajuste de la UPCM y se abrió la socialización para consolidar y retroalimentar el borrador que la Federación ha venido trabajando con las diferentes regiones del Estatuto Único para la Profesión Docente. Y en el mes de mayo, la Federación Colombiana de Educadores realizó otro evento emblemático titulado Por el Derecho Social a la Educación Pública. Uno de los temas que enmarcaron este encuentro, la erradicación del trabajo infantil. Liliana Obregón, de la Organización Internacional del Trabajo, Rocío Mojica, de UNICEF, y Elsa Castañeda, asesora del Ministerio de Cultura, fueron las tres expertas que ilustraron al auditorio sobre el panorama del trabajo infantil en el mundo y el papel de la escuela y los maestros en su erradicación. Las cifras indican que el problema no es menor. 211 millones de niños trabajan alrededor del globo en actividades riesgosas y peligrosas para contribuir con la economía del hogar. La mayoría de ellos proceden de familias pobres, con bajos niveles escolares y de países donde prima la desigualdad. No hay que olvidar que Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Aquí, la cifra de pequeños trabajadores sobrepasa el 1.000.000 según el DANE, pero puede ser mayor. Una escuela atractiva y de alta calidad es clave para evitar la explotación de la infancia. La escuela tiene un rol fundamental, o sea, en medio de todas estas condiciones económicas, el lugar de los niños y las niñas para lograr superar las condiciones de pobreza es la escuela. Entonces, los docentes, los maestros tienen un rol muy importante en recibir, acoger y lograr vínculos amorosos para que los niños y niñas permanezcan allí. Esto complementa todas las acciones que se lleven a cabo desde diferentes frentes para disminuir la desigualdad y enfrentar las políticas que mantienen en condiciones de pobreza a muchas familias. Pero la desigualdad de Colombia no solo se expresa en concentración de tierras y dinero, sino en una educación para quienes tienen poder económico y político y otra para las clases populares. La primera infancia tenemos que verla como una necesidad importantísima en nuestra sociedad, de que los niños, porque de hecho los niños de las élites ya están teniendo educación inicial desde los 2, 3 años y nosotros estamos teniendo madres comunitarias aún, ¿sí? que tienen más acciones de cuidado y no acciones de trabajo alrededor del desarrollo y de la atención integral de los niños. Un sistema educativo con profundas diferencias no garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática y deja a los de abajo más expuestos a caer en delincuencia, turismo sexual y toda clase de actividades que se reprochan, pero no se combaten con equidad. Un cordial saludo de Año Nuevo 2013 a todo el magisterio colombiano, deseando que nuestro gremio se agrupe en torno a las batallas que necesariamente tendremos que librar hoy. En primera instancia, el pliego nacional de peticiones que será presentado en el mes de marzo al gobierno colombiano, que incluye las principales reivindicaciones que han sido negadas sistemáticamente por el gobierno de Juan Manuel Santos. Necesitamos que el magisterio se agrupe con fuerza para respaldar esta negociación, si es necesario, hasta con la huelga. Un saludo especial para las maestras y maestros colombianos y toda la comunidad educativa desde la Secretaría de la Mujer de FECODE. Gracias por permitirnos hacer realidad los planes y programas de las organizaciones sindicales. Mi invitación a hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, a combatir el modelo neoliberal y a sacar adelante nuestros propósitos para el año 2013. Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Muy buenos días. Sea el año 2013 un año de proyectos a nivel familiar, a nivel social, a nivel sindical y a nivel político. Un año que permita que todos nosotros como maestros y maestras y nuestras familias estemos siempre por la defensa de los derechos de la educación pública y derechos del magisterio colombiano. Y el profesor Pedro Arango, fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, a esta hora le habla el magisterio colombiano. Sí, buenos días para todos los compañeros y compañeras y para todos los televidentes. Efectivamente, este fin de año la Federación Colombiana de Educadores tuvo dos eventos importantes. El primero tiene que ver con la movilización del 5 convocada por la CUT Nacional, denunciando la pretensión del gobierno de hacer una reforma nuevamente pensional y la reforma tributaria, que grava más los impuestos a los trabajadores, sobre todo a los que ganan menos del salario mínimo, y le disminuye los impuestos a las multinacionales, le descarga la responsabilidad con el SENA, con las cajas de compensación familiar y también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son tres instituciones que va en vía de la quiebra porque el gobierno le quita esa cuota patronal a esas tres instituciones. Pero también consideramos importante que la CUT nuevamente convoque a la movilización por el aumento del salario mínimo. El gobierno siempre proyecta el aumento salarial por la inflación proyectada y no por la inflación causada. Es más, no cumple con el aumento de los 3 puntos de la productividad. Por otro lado, nosotros hicimos un evento importante sobre pedagogía, la conmemoración de los 30 años del movimiento pedagógico. Allí consideramos importante la lucha que tenemos que dar contra la privatización de la educación y romper el cerco que ha hecho el gobierno con todos los temas jurídicos, que tiene prácticamente atrapado al magisterio. Pareciera que fueran todos los colegios unas oficinas de carácter jurídico porque le impone las normas, le impone todas sus políticas a través de los decretos y de las normas para cumplir al Fondo Monetario Internacional y para cumplir los convenios internacionales. Por eso consideramos que hay que hacer una movilización social por la calidad de la educación, pero también agrupar todas las corrientes pedagógicas críticas contra el gobierno y contra las políticas neoliberales. Nos preparamos entonces para presentar el Pliego Nacional de Peticiones al Gobierno Nacional, que tiene que ver nuevamente con el derecho a la vida, uno de los puntos importantes. Y para organizar el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores, punto fundamental, la reforma estatutaria. Y además, la construcción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Feliz fin de semana para todos y todas. Y continuando con el trabajo de la Federación Colombiana de Educadores de presentar y de exaltar el trabajo que en innovaciones pedagógicas realizan los maestros al interior de la escuela, pues se presentó otra versión del concurso Notas de Maestro, donde la Cooperativa Editorial Magisterio premió los mejores trabajos, una oportunidad para aplaudir el trabajo de los educadores en ese esfuerzo por reivindicar el trabajo y la profesión docente.
En una sencilla pero sentida ceremonia, integrantes del Ejecutivo de FECODE, patrocinadores del concurso, y el equipo de prensa le entregaron los premios a los ganadores de la cuarta versión de Notas de Maestro. El profesor Giovanni Alfonso Torres Jacome le contó a sus compañeros que trabaja en medios de comunicación comunitaria en Ocaña y por eso realizó con tanto profesionalismo una nota que refleja el duro día a día de la educación pública en su municipio. El trabajo realizado consistió precisamente en eso, en hacer una especie de denuncia pública alrededor de la situación tan difícil que viene afrontando la educación en el municipio de Ocaña, toda vez que hay permanentemente paros estudiantiles, paros de padres de familia, paros de docentes, por cuanto no hay suficiente personal en escuelas y colegios para desarrollar óptimamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, igualmente el desarrollo profesional del docente. El maestro Oscar Gilberto Vesga narró a los asistentes que la historia del ciego y el niño que ingresan a un campo minado porque el menor no va a la escuela y no sabe leer, se inspiró en una historia real. Vi una noticia que en el Magdalena Medio, cuando empezó la incursión paramilitar, pues la guerrilla sembró de minas muchos territorios, ¿no? Ellos, pues, para evitar que cayeran los campesinos, pusieron ciertos letreros, pero entonces la cosa era que la gente, pues, caía y pues el problema era que, aunque existían los letreros, ellos eran analfabetos. Y la profesora Claudia Rocío Velandia manifestó que cumplió el sueño de mostrar las pesadas y duras condiciones de la educación rural en contraste con el mundo urbano, que tiene acceso a vías, tecnología y herramientas educativas. Que a 3 horas de la ciudad que es Duitama, se ve un mundo totalmente diferente, donde los niños están dedicados a las labores del campo, mientras en la ciudad se dedican pues de pronto al internet, a los videojuegos. Entonces quería hacer ese paralelo y contar esa historia. Y feliz porque ya lo están viendo muchos colombianos, porque el programa de encuentro lo ve muchísima gente. Alfredo Ayarza, que patrocina las bibliotecas que se entregan como premio, se sensibilizó tanto con las historias que extendió su generosa colaboración a las instituciones de los maestros ganadores. Me di cuenta que el premio estaba cojo, o sea, estábamos dándole libros a los docentes, libros para su bagaje teórico y práctico, pero ahí me di cuenta que a los niños de las veredas apartadas de las regiones de Colombia no tienen historias bonitas para leer, no tienen libros agradables, entonces decidimos aumentar el premio y dar una biblioteca también para los niños de las escuelas. Los 3 ganadores coincidieron en que el premio los estimula a trabajar, porque a veces sienten que desfallecen ante tantas miserias que deben enfrentar para educar a los niños y niñas del país, y el concurso Notas de Maestro es como un reconstituyente anímico para seguir adelante. Y el trabajo de los ejecutivos de la Federación Colombiana de Educadores con su par del sindicato de Suecia pues se logró. En el 2012 se estableció que continúa el programa de formación de líderes y lideresas del magisterio colombiano. La delegación de ejecutivos de FECODE, que estuvo en Estocolmo para desarrollar una agenda de trabajo con el Sindicato de Educadores de Suecia, Lärarförbundet, regresó a Colombia con información y amplios conocimientos sobre el sistema educativo sueco y su historia, la estructura política del país europeo, el papel del sindicato en la sociedad y la forma como se llevan a la práctica los derechos a asociación y negociación colectiva. Esta visita también sirvió para intercambiar visiones sobre la misión de la escuela en el mundo actual. Y pensábamos que era tiempo en este momento de invitar a FECODE a devolvernos la visita y conocer un poco cómo funciona Lärarförbundet acá. Venimos viendo muchas cosas que tenemos en común, muchas preocupaciones y que hacer un sindicato de educadores. Los sindicalistas colombianos tuvieron la oportunidad de visitar instituciones educativas y observar las condiciones profesionales y materiales en las que se desarrolla la formación de los ciudadanos suecos. En cuanto al proyecto de capacitación sindical que apoya Lärarförbundet en Colombia desde hace varios años, se hizo un balance y se establecieron metas hacia el futuro. Ver qué ha significado para personas que hayan participado en la formación sindical y para las organizaciones este esfuerzo. Y hacia el futuro, creo que la idea es afianzar con un liderazgo que ya ha mostrado que quieren seguir esta temática, quieren profundizar las temáticas
y servir a sus sindicatos en los departamentos de Colombia. Los educadores de un país de 9 millones de habitantes y con un alto nivel de vida se reunieron con un grupo de educadores de un país de 45 millones de pobladores donde hay mucho por hacer, porque los temas en común son la profesión, la niñez y el ser humano que necesita un mundo en crisis. Y los veedores de salud del magisterio se reunieron para analizar la prestación del servicio y la financiación del mismo para los y las maestras a nivel nacional. En el Seminario Nacional de Veedores de Salud llevado a cabo en días pasados, fueron convocados los veedores de cada departamento para escuchar individualmente las irregularidades que se están presentando en la prestación del servicio de salud. La fiduprevisora atendió a la invitación, al igual que los diferentes prestadores del servicio. Por parte del Fondo Prestacional, los representantes del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, Hacienda y Educación brillaron por su ausencia y dejaron claro con su inasistencia lo poco que les importa la salud del magisterio. Por otro lado, los veedores denunciaron y presentaron su informe. Los departamentos como Casanare no hay especialistas que puedan brindarle el servicio de salud a los docentes. Por tanto, hay esas dificultades grandísimas para los docentes en Casanare. Esta es solo una de las tantas irregularidades que se están presentando. Hablamos con la gerente de servicios de salud de la fiduprevisora. Nosotros todas las semanas tenemos nuestro cuadro de mando relacionado con eso y las intervenciones que se hacen cuando vemos que se desvía de los estándares de calidad que tenemos, que por cierto, los estándares de calidad de nuestro régimen de sección es muy exigente. Los prestadores del servicio asumieron responsabilidad en las irregularidades y atribuyeron las dificultades al retraso en los pagos. Se represan las citas con especialistas, se represan las citas con cirugías a 6, 8 o más meses. Igualmente la entrega de los medicamentos se entrega parcialmente, niegan los mismos o hacen el cambio de los medicamentos. Esta es una crisis general. La crisis pues fallas de todos nosotros los prestadores, pero eso tiene su razón de ser. Los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Caquetá, Putumayo y el Huila, como esa licitación en la cual participábamos se declaró desierta, se firmó un contrato por 3 meses. Y el último mes, que se cumplió el último de julio, tampoco se nos ha cancelado. Conclusiones. Comprometer a los prestadores del servicio para que cumplan con los pliegos de condiciones, con lo que se han comprometido, y ese es un compromiso que ellos han adquirido en esta reunión. Van a hacer reingeniería del trabajo que se está dando en cada una de las regiones y buscan mejorar el servicio. El mismo compromiso de la fiduprevisora para cumplir con el contrato que tienen con el Ministerio de Educación Nacional, es decir, con el FOMAC, en cuanto a vigilancia, en cuanto al manejo de los recursos de salud, etcétera. Y el trabajo acucioso de la Federación Colombiana de Educadores y su Centro de Estudios e Investigaciones Docentes culminó en el 2012 con la exitosa presentación del Encuentro Nacional de los 30 años del movimiento pedagógico. Para recoger la historia y hacer un balance del movimiento pedagógico, pero es un balance que no se va a quedar en la memoria, en la recordación o en la nostalgia. Es un balance para proyectar acciones presentes y futuras para impulsar y fortalecer el movimiento pedagógico hacia adelante. Este es uno de los objetivos que enmarcaron el Encuentro Nacional 30 años del movimiento pedagógico, que durante 2 días intercambió y socializó las experiencias pedagógicas alternativas de los últimos 2 años de las diferentes regiones del país a través de los delegados del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, quienes a partir de los círculos pedagógicos han construido estrategias de lucha por la defensa político-pedagógica de la educación pública. Nosotros esperamos que estas experiencias pedagógicas alternativas sean lecciones de resistencia, de lucha y de oposición al neoliberalismo en educación y que sirvan como aportes para la construcción del proyecto educativo y pedagógico alternativo PEPA. De ellas queremos extraer lecciones fundamentales de que los maestros
hacen resistencia en la escuela y de que otra escuela es posible, una escuela distinta a la concebida por las políticas de privatización y de mercantilización de la educación. Es muy importante destacar que a un año de la constitución del movimiento pedagógico en su versión ya latinoamericana, se han producido durante todo este año una gran cantidad de encuentros en los distintos países y en muchos casos precedidos de encuentros regionales al interior de los países que nos han permitido poner en marcha el movimiento con un gran entusiasmo y compromiso de nuestras organizaciones y ya estamos en una etapa de relevamiento y sistematización de experiencias que pensamos tratar de llevar al próximo encuentro que es latinoamericano que se llevará a cabo en Recife, Brasil. Este encuentro estuvo enmarcado en el fortalecimiento del PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo de FECODE, que ha evidenciado, no solo desde la teoría, sino desde su aplicación, que una educación pública alternativa de calidad es posible. Compromisos y retos para el 2013 cerraron el encuentro nacional. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializar. Como en anteriores programas lo ha planteado el presidente FECODE Zenén Niño y de acuerdo con el 10º informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, estamos presenciando el surgimiento de una joven generación frustrada por el desajuste crónico que se da entre la adquisición del conocimiento y las exigencias de la sociedad. A pesar de que no se profundiza específicamente en los países, en este informe Colombia no sale bien librada, pues se dan a conocer difíciles situaciones, como por ejemplo que el 42% de los alumnos procedentes de los hogares más pobres comenzó la escuela con 2 años de retraso frente al 11% de los alumnos procedentes de los hogares más ricos. Colombia tiene una tasa de alfabetización de adultos elevada y una tasa de supervivencia escolar particularmente baja. En Colombia, solo alrededor de la mitad de los jóvenes de hogares pobres llegan al primer ciclo de la enseñanza secundaria y cerca del 70% de los estudiantes carecían de destrezas digitales. Como en otros países de América Latina, la falta de igualdad en el acceso a la educación de buena calidad es uno de los principales factores determinantes de la desigualdad, junto con la segmentación de los mercados de trabajo y la discriminación étnica y de género. En el 2010, alrededor de una cuarta parte del quintil, los jóvenes más pobres no habían completado la educación primaria o el primer ciclo de educación secundaria, mientras que la proporción correspondiente del quintil de los más ricos era del 100%. Es necesario ofrecer alternativas a los jóvenes para que se eduquen y adquieran conocimientos que les permita enfrentar la vida con dignidad y hacer sus aportes a las comunidades y sociedades a las que pertenecen. Una medida inteligente que pueden adoptar los países que tratan de impulsar su desarrollo es invertir en la adquisición de conocimientos por parte de los jóvenes. En el 10º informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo se formulan algunas recomendaciones para tratar estos problemas y respaldar el fomento de la formación por parte de los jóvenes. A saber, primero, es necesario ofrecer vías alternativas de educación a unos 200 millones de jóvenes en el mundo entero. Segundo, se debe dispensar una formación de calidad. Tercero, en los planes de estudios se deben establecer el equilibrio entre la formación relativa a las tecnologías de la información y la formación polivalente. Cuarto, las estrategias en materia de formación deben apuntar a las categorías sociales más desfavorecidas, especialmente las mujeres y jóvenes y la población pobre de las zonas urbanas y rurales. Quinto, para lograr en los países pobres la escolarización de todos los jóvenes en el primer ciclo de enseñanza secundaria, se necesitan $8.000 millones anuales. Los gobiernos y los países deben aportar su contribución para enjugar el déficit de financiación actual. Por ello exigimos al gobierno nacional generar las condiciones que garanticen una educación de calidad, gratuita y obligatoria desde el preescolar hasta la universidad, financiada y atendida directamente por el Estado. Recuerden, mañana domingo de 12 a 12:30 por el Canal 1, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes.
Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener información de la Federación, pues tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, en un canal titulado FECODE. También estamos en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Iniciamos juntos el 2013. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad.